¿Qué tal? Qué gusto en saludarle. Hoy estamos en la parte número 6 de la temática que hemos denominado al Dios no conocido. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invito por favor para que lo haga. E igual le invitamos a que usted le dé un like a esta presentación para que muchas más personas puedan tener acceso a este tipo de información que creemos que es muy importante para el desarrollo y madurez de nuestra vida espiritual. Hoy hablaremos específicamente de cómo es importante y necesario que nosotros podamos tener una experiencia más profunda para conocer mucho mejor a nuestro Dios. Permítanme hablarles acerca de un personaje bíblico muy conocido y del que a nadie de nosotros nos gustaría repetir o experimentar la historia de su vida. Job era un hombre, dice la palabra del Señor en Job 1:1, lo describe así: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esa descripción que hace la Biblia acerca de Job, posiblemente tenía una experiencia espiritual muy cercana con Dios. De hecho, Job era un hombre muy espiritual. Esto es muy importante porque lo que viene enseguida, que tiene que ver con el relato no solo de las bendiciones que Job tenía, sino como de repente cada una de esas cosas que parecen ser parte de la prosperidad van perdiéndose una a una hasta encontrarse en una situación de un desgaste material impresionante. Pero no solo eso, sino también hay una situación de tipo emocional o de pérdida que Job va teniendo en relación a los asuntos que tienen que ver con su familia, tienen que ver con sus hijos. Detrás de todo esto, y sin que Job lo supiera, había entonces una situación que es importante que nosotros abordemos y que conozcamos, que no debemos de desconocer. Ustedes recordarán que el problema del pecado, de la maldad, inició allá en el cielo con Lucifer. El pecado es una situación que atañe al cielo, que atañe a Dios y que lo están atendiendo y que lo están resolviendo. Pero en ese contexto, en esa historia del conflicto de los siglos, de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y una de sus criaturas que se le reveló, está el hecho de que Dios lo que quiere aquí es demostrarle a Satanás, demostrarle al adversario, demostrarle al ángel malo, que Job le sirve, le obedece, le es temeroso, le ama, le adora, porque él lo ama. Y entonces el enemigo le dice: permíteme, lo toco y te voy a demostrar que tú estás en un error. Y así transcurre la historia, a tal grado de que cuando Job pierde todo eso, él, a pesar de que su propia mujer le inspira para que maldiga a Dios y se muera. Ahora, todo esto es muy importante porque en realidad Job se mantuvo firme, Job se mantuvo creyendo, porque su vida espiritual, aquí esto es muy importante, le estaba ayudando a creer, a tener fe en ese Dios en el que él creía, a quien él adoraba. Pero todavía venía lo más difícil, lo más duro, porque después de que el ángel caído va con el Señor y Dios le dice: ¿ya vistes cómo Job se mantiene fiel? Él le dice: bueno, está bien, pero permítame tocarlo a él, permítame enfermarlo a él, permítame. Está bien, le dice Dios, pero no le toque su vida. Aquí nosotros podemos pensar muchas cosas acerca de Dios, pero lo más importante de todo esto es que nosotros entendamos que usted y yo vivimos, al igual que Job, vivimos en un mundo en donde la maldad existe, en donde el pecado existe, en donde el enemigo de las almas está trabajando, como lo veremos un poquito más tarde. Pero aquí lo más importante es que está un Dios ocupado, no solo en de demostrarle al universo, al mundo o al enemigo que tiene hijos que son temerosos y que son entregados a Él, sino que Él también está con ellos. Esta parte que Job no estaba viendo y que muchas veces nosotros tampoco lo estamos haciendo, porque aunque usted no lo crea, nosotros hemos sido tocados por el enemigo desde muy temprano en nuestras vidas. Incluso, y si es posible, el enemigo nos ha tocado desde el vientre de nuestra madre, y a partir de que nacemos el enemigo ha estado intentando de lastimarnos, dañarnos, de destruirnos,
Y muchas veces lo ha hecho. Y muchas de las experiencias que nos estamos pasando, que terminan siendo calamidades, que pueden ser muchas y muy variadas, que posiblemente usted habrá experimentado, se habrá de dar cuenta cómo, a pesar de todo lo que ha sucedido, Dios siempre está con nosotros. Lo más importante de todo eso es que tenemos a un Dios que está buscando la manera no solo de ayudarnos y de salvarnos, sino también de sanarnos de todas esas heridas que nos ha causado el pecado y el mismo enemigo. Encontramos a un Job que permanece firme, que permanece confiel, pero sufriente. Entonces, muy tempranamente encontramos en la palabra de Dios que humanos, es decir, amigos, vinieron a apoyarlo. Y hasta un cuarto amigo más joven aparece en el libro de Job, pero ninguno de ellos logra aliviar ese peso, esa carga en la que Job se encontraba. Era tan grave, tan aplastante la situación que Job estaba pasando, que incluso Job solicitó, como lo podremos leer en el capítulo 13 del libro de Job, lo siguiente. Él dice aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos, como vosotros sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Yo quiero hablar con el Todopoderoso. Yo quiero razonar con Dios. Y es que, amigos, cuando nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, ese interés de acercarnos a tener una experiencia cercana con nuestro Dios, yo creo que Dios no nos va a dar la espalda. Yo creo que Dios no se va a negar a razonar con nosotros, a hablar con nosotros, si nos permite que pasemos por una experiencia difícil, una experiencia de pruebas, una experiencia de probar esa fe, de esa fe que nosotros podemos tener con nuestro Dios en un momento dado. Job consideraba el trabajo de sus amigos como médicos nulos, como médicos ineficaces, ineficientes, prácticamente ustedes no me son útiles. ¿Por qué? Porque la situación por la cual estaba pasando Job requería no solo el apoyo humano, sino el apoyo divino. Y Job se sostenía así, con esas expresiones como aquella que él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque aún desecha esta mi carne, él se levantará y él estará conmigo. Cuando Job hablaba de ese Redentor, hablaba de esa fe, de esa confianza que él tenía. Él veía que la experiencia espiritual que tenía no le era suficiente para entender todo lo que estaba pasando. Sin embargo, detrás de telones, como lo decíamos, no solo estaba Satanás para aguijonearlo, para golpearlo, para lastimarlo, para hacerlo sentir emocional y materialmente destruido, sino también estaba ese Dios para ayudarlo. Y tarde que temprano, él haría una manifestación maravillosa. Llega el momento entonces en la historia de la vida de Job, y lo describe bien el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios abre los ojos de Job y le muestra en realidad quién es él. Y ya no era solo ver el pasado o el presente, ya no era solo ver la tragedia, ya no solo era ver la calamidad, ya no solo era ver la tristeza de su vida, sino ahora poder contemplar, extasiarse, el poder escuchar, el poder ver, el poder oír a ese Dios a quien él le debía todo y con el que él estaría dispuesto a morir. Y finalmente, en el capítulo 42, Job concluye su experiencia espiritual con Dios. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Después de lo que yo he escuchado, de lo que yo he visto en toda esta manifestación secuencial y completa que tú has hecho, yo sé
quién eres tú. Y en realidad yo sabía que tú lo eras. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, él reconoce y dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al hacer el recuento de todo lo que él había pensado, de lo que él había digerido emocional y mentalmente acerca de Dios, ahora él se sentía incómodo y se sentía arrepentido, porque en realidad él está diciendo, me faltó confiar más en ti, me faltó entenderte más, porque sencillamente solo de oídas te había oído, pero ahora he visto quién eres tú en realidad. No estamos hablando de que Dios ya está resolviéndole su problemática, no solo en relación a su enfermedad o a las desgracias materiales que él había tenido, porque eso no lo estaba experimentando en ese momento. Ahora nosotros estamos hablando de esa relación que lo dejaba en paz, que lo dejaba tranquilo, que lo dejaba sereno y que lo dejaba siendo feliz. La palabra del Señor nos dice que posteriormente llegaría prosperidad, tanto en familia como en bienes materiales. Obviamente que nosotros no tenemos por qué estar condicionando a nuestro Dios para que nos dé la prosperidad, que de hecho llegará tarde que temprano. Pero lo más importante es alcanzar a tener esa paz, esa confianza que Job todavía no tenía hasta ese momento, cuando el Señor se le revela, cuando el Señor en los 3 capítulos mencionados le muestra en realidad que es Él. ¿Qué lo deslumbra? Lo deslumbra su poder, lo deslumbra su sabiduría, lo deslumbra su fuerza. Yo creo que lo que le deslumbra son esos brazos de amor que él no sentía que estaban alrededor de él. Esos brazos cariñosos, protectores, que lo estaban cuidando y que estaban haciendo que su fe no tambaleara. Si bien es cierto, Dios no le dijo a Job lo que estaba pasando tras escena, podemos encontrar que el hecho de que Dios no nos diga qué está sucediendo tras escena no es lo que nosotros necesitamos para tener nuestra fe incólume en nuestro Dios. Le sucedió a Pedro, porque Jesús mismo le dijo a Pedro algo en relación a lo que sucede en el mundo espiritual de la lucha del conflicto de los siglos. Lucas capítulo 22, versículo 31. Si bien es cierto, Dios no le dijo a Job acerca de qué es lo que había sucedido detrás de bambalinas, detrás de escena, en relación a esa lucha entre el bien y el mal. Jesús sí lo hizo con Pedro, y vean lo que dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora yo me pregunto, si Dios le hubiera dicho la realidad de lo que estaba pasando tras bambalinas en Job y cómo Satanás estaba pidiendo para zarandearlo como a trigo, ¿será que la experiencia de Job hubiese sido diferente? Y saben que la experiencia que tuvo Pedro en este caso me llama mucho la atención, porque bien le pudo haber dicho: Señor, pero si tú lo puedes todo, si solo sabes todo, y el enemigo está pidiendo eso, no se lo permitas. La respuesta de Pedro a esto que el Señor está diciendo, dijo, versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Seguramente si Dios hubiese revelado la situación
que estaba sucediendo tras escenas, tras bambalinas con Satanás, hubiera dicho: Señor, yo confío, yo creo y estoy dispuesto a dar mi propia vida por ti. Eso es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Yo no sé qué tú dirías ante esta situación, porque a lo mejor tú y yo diríamos: Señor, pero ¿para qué permites que nosotros seamos zarandeados como a trigo? Porque la realidad es que en el mundo en que vivimos, tú y yo posiblemente estaremos pasando por situaciones, tragedias, calamidades o problemas tan serios que lo único que deben de hacer es aferrarnos a Cristo Jesús. Tal vez deberíamos tener mucho cuidado en la respuesta que nosotros deberíamos hacer. Pedro fue mucho más allá para decirle: no te fallaré, Señor. Yo creo que la respuesta nuestra deberá ser: Señor, gracias por rogar por nosotros. Gracias para ayudarnos para que nuestra fe no falte. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que Dios necesita de nosotros, lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 6, es nuestra humildad. Esa humildad que tuvo Job de confiar total y completamente en Dios le faltó a Pedro. Y Pedro aprendió la lección. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amigos y hermanos, cuán importante es que nosotros con humildad podamos reconocer esa poderosa mano de Dios para protegernos en medio de las tragedias, pero también para sostenernos, para entender que cuando nos exalte, cuando fuera tiempo, es porque nosotros hemos pasado por esa experiencia de reconocimiento completa, de entrega completa, de esa fe que hace, como dice el versículo 7, que nosotros echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque en realidad Él tiene cuidado con nosotros. Con mucha frecuencia nosotros nos rodeamos de tantos problemas, de tantas ansiedades que pueden provenir de tragedias, de calamidades, de errores, de desaciertos, de desazones, de todo ello. Es importante que lo podamos poner en las manos de aquel que tiene cuidado de nosotros. Y el versículo 6 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solo a Job, no solo a Pedro, también a cada uno de nosotros tenemos que entender que podemos estar pasando por situaciones que lo único que están haciendo es acercarnos a la poderosa mano de Dios. No nos quiere dañar, no nos quiere lastimar, quiere que nosotros seamos humildes y confiemos en Él, porque hay un enemigo, hay un león rugiente, como en los tiempos de Job, como en los tiempos de Pedro, que está buscando devorarnos, que está buscando perdernos, que está buscando hacernos sufrir sin que confiemos en nuestro Dios. Amigo, yo te invito para que te coloques en las manos de aquel que te pueda fortalecer, establecer, que te pueda hacer sentir firme en tu fe y seguro de que no importa qué vientos o qué situaciones sucedan alrededor de tu vida, tenemos un Dios que pasado todos estos problemas que tengamos, estará con nosotros por la eternidad. Que Dios te bendiga y que cada uno de nosotros podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y experimentemos no solo de oídas, sino que veamos todos esos milagros maravillosos que Dios hace con nosotros y que a veces quedan en tinieblas en nuestras vidas. Esta es la experiencia real que Job, que Pedro y que yo y tú
debemos de vivir tomados de la mano de Dios. Bendiciones. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.